Bueno, continuamos, Gaby, con la secuencia, ¿no? Estamos en lo que fue el día 19 y bueno, seguimos con lo que fueron el resto de los procedimientos. El 20 de abril de 1976, en Florida, un grupo de tareas compuestas por varios milicos armados allanan el domicilio de Irma Leticia Lizazo y su esposo Pedro Oscar Delgado y lo secuestran. Ella, Titina, como le llamaban en el núcleo familiar, era hija de Pedro Lizazo, hermana de Arnaldo, Nené, Carlitos, Jorge y Miguel, todos militantes del peronismo revolucionario. Ama de casa, compinche de sus hermanos y madraza de todos los compañeros peronistas de la barriada. No tenía militancia política directa. A la edad de 59 años fue secuestrada, desaparecida y conducida al CCD. Se la llevaron con su esposo Pedro Oscar Delgado, al que luego liberaron. Titina fue vista en la ESMA antes de su asesinato. Esa misma noche secuestran de su casa en Don Torcuato a Rodolfo Rocco Germano, también militaba en la UB. Rocco fue visto en el Campito. Madrugada del 21 de abril. Casa de la familia Núñez en la calle José Mármol 555 de Villa Martelli, también allanada. Allí viven los padres y hermanos de María del Carmen, la China, compañera del nono Lizazo. A las 4 de la mañana irrumpieron en mi domicilio varios hombres vestidos de civil. Venían fuertemente armados y se identificaron como pertenecientes a la Marina y a la Policía Federal, y cuyo jefe decía ser el inspector Mayorga. Se llevan a Roque Núñez, que tenía en ese momento 65 años. Al día siguiente, a las 21, volvieron a la casa, llevándose detenida a la esposa de Roque, María Dortona. La encapucharon y trasladaron por 5 días a un lugar que no pudo identificar, donde la interrogaron con mucha violencia. La patota de la Armada permanece en la casa, donde todavía estaba Lolé, la hermana de la China Núñez, que era cuadripléjica. La dejan 3 días sentada en una silla sin atención, amenazada de continuo para que llamara por teléfono a su hermana. Mientras destruían a la familia Núñez, los procedimientos seguían. La China Núñez le avisa a Mirta Donamari que la mano venía pesada, que se levante de su casa y le avise a Chiche, Pedro Drueta, que se raje. Mirta visita a Chiche y le avisa. Él dice que no pasa nada. Tenía unas revistas de Evita Montonera sobre una mesa. Ella le dice que si se las veían iba a tener problemas. Les digo que son un recuerdo, dijo Chiche. Mirta, junto a su compañero Vicente, sigue camino a su casa en Villa Martelli. 2 cuadras antes de llegar, el playero de la estación de servicio les avisa que su vivienda había sido allanada y que había un milico de consigna. Dan media vuelta y van a alojarse momentáneamente en la casa de Lita y Justo, compañeros de la UB. Néstor, te paso la palabra. Bueno, buenas noches para todos. El derrotero sigue porque Mármol está a media cuadra de Mitre, Mitre al 500, y en la madrugada del 21, una patota numerosa de la ESMA interrumpe en Mitre al 500, Mitre 586. Yo vivía a la vuelta, en Estados Unidos, 570. Todos en Villa Martelli.
y ahí secuestran a Chiche, que Chiche es Pedro Drueta, perdón, de 32 años. Vivía con su esposa Nora Sordán, y su hijo Fernando. A ellos dos, a la esposa y al hijo, lo encierran en una habitación y los hostigan, le preguntan, ¿no? Casi reciben una tortura. Drueta trabajaba en el Sanatorio Metropolitano, una obra social docente en Osplat, y también formaba parte del Partido Peronista Auténtico. Él fue conducido a la ESMA, desde aquel entonces está desaparecido, no se conoce nada de Pedro, es mejor dicho, de Chiche. Compañeros, continúen. Está el comentario. Justo, te damos la palabra. Justo, no se te escucha, justo. Bueno, continuando, el día 22 se produce en un enfrentamiento en un colectivo de ahí en Villa Adelina, de la línea 71, hay un intento de detener al gordo Miguel Ángel Sánchez y él se resiste y bueno, y es herido y termina acribillado. Bueno, y a partir de ese momento está desaparecido. El gordo Miguel, yo quería recordar una anécdota en la cual participamos en una reunión que se hizo en la Facultad de Ciencias Exactas, donde fuimos una cantidad de compañeros de distintos grupos de la Juventud Peronista, la JTP. Ahí pueden ver la foto del compañero. Y bueno, ese día el compañero Firmenich, entusiasta, propone una especie de regla de tres donde dice que la militancia nuestra, de la tendencia revolucionaria, estaba en condiciones de formar de ofrecer una resistencia al ejército argentino. Vale decir, en ese momento con 20.000 o 30.000 compañeros podíamos llegar a ser una fuerza que con el tiempo enfrentara el ejército, que era más o menos lo triplicaba. Entonces eso provocó cierto cuestionamiento de muchos compañeros y uno de ellos fue, lo recuerdo bien, fue el gordo Miguel Ángel Sánchez, perdón, que está en esa foto, que en ese momento está estableciendo un diálogo con el compañero Pepe Firmenich. Bueno, eso lo recuerdo porque, bueno, fue, me trajo a la memoria el ver la foto, que yo no hacía tiempo que no la veía. Eso es un recuerdo muy grato que tengo del gordo Miguel, con el cual también después milité mucho tiempo, después que se cerró la unidad básica. Bueno, eso era lo que yo quería recordar de Miguel Sánchez, compañero del movimiento villero. Gracias. Gracias, Justo, por tu testimonio. En la madrugada del 23, la patota llega a la casa de la calle Francia de Florida, domicilio de Patricio Globiar, de 20 años, militante cristiano, scout, que colaboraba con el Partido Peronista Auténtico de Vicente López.
Entran en su casa, lo sacan a golpes, antes que lo lleven, alcanza a decirle a su hermano que le avise al catalán, Eduardo Sureda, para que se vaya de su casa. Mientras lo trasladan, lo golpean para que cante algún compañero. Lo tuvieron girando como 3 horas. Le seguían pegando y no resiste más y les da la dirección de Sureda, suponiendo que ya no estaba allí. Sin embargo, el hermano de Pato no había interpretado el aviso y Eduardo también fue secuestrado. Cuando lo sacan de su casa, le ponen una capucha y son llevados ambos a la ESMA. Eduardo, junto con Patricio, participaba del mismo grupo. Justo, ¿qué tenéis para contar? Bueno, que el hermano de Patricio alcanza a avisar a mi casa a mi casa junto con Lita y Mirta, que estábamos en ese momento en nuestra casa, nos levantamos, es decir, salimos de nuestra casa en busca de otro lugar. Al enterarse, bueno, después ocurre lo siguiente, al enterarse de la detención de Pedro, el compañero de trabajo de Ospla, Roberto Arfa, se va de su casa y Roberto tenía en ese momento 28 años de edad. Estaba casado con Noemí Beatriz Tenenberg, de 30 años. Ella también trabajaba en las oficinas de Ospla, el sanatorio, y vivían en un departamento ubicado en el 5º piso de la calle Franklin y en la ciudad. Al igual que Pedro, también era delegado de Ospla, Arfa. Y bueno, él, además de compartir la militancia, también participaba con nosotros acá en Vicente López con el Partido Peronista Auténtico. En ese momento, él le pide a una compañera de trabajo si le puede facilitar un lugar para poder irse de su casa al enterarse que habían secuestrado a Pedro. Y una compañera de trabajo le cede, le indica que el papá de ella tenía una casa en Ezeiza y bueno, él se va a refugiar a ese lugar, en Ezeiza. Pero ocurre que la patota va a la casa, a su departamento de la calle Franklin en Capital, detienen a la mujer, la llevan, la secuestran y ella bajo tortura tiene que decir dónde está el marido. Bueno, lo van a buscar a Ezeiza, lo detienen también a él y lo someten a una paliza tremenda y lo conducen detenido a la ESMA. A partir de ese momento, sabemos que estuvo en la ESMA por testimonio de Sureda, que estando encapuchado escucha la voz de Roberto y es en ese momento que lo estaban torturando. Comenta eso después que él es liberado. Para decir, Roberto y Patricio estuvieron detenidos una semana en la ESMA y después fueron liberados. Bueno, eso es todo lo que yo conozco hasta ahí. Gracias, Justo. Continuamos con Marta. Marta, silenciate. Ahora. Sí, la acaba de hacer. Sí, perfectamente. Bueno, el 23 de abril, sabiendo que su hermana cuadripléjica estaba sola en la casa, Miguel Roque Núñez va a socorrerla. Los milicos esperaban agazapados, desde que habían secuestrado al padre,
También lo secuestran a él, por supuesto. La patota se retira llevándose un Ford Falcon de la familia y al día siguiente es liberada la madre, María. El padre, Roque Pérez, y el hijo, Núñez, perdón, y el hijo, Miguel Roque Núñez, continúan desaparecidos. Nidia Trivilino de Cucurulo tenía 41 años de edad. Estaba relacionada con el grupo del Partido Comunista que se había sumado a la agrupación peronista auténtica. Un grupo operativo fue a buscarla al kiosco que atendía a su marido, Carlos Carmelo Cucurulo, el 24 de abril de 1976. Como ella no estaba en el kiosco, lo llevaron a su esposo y a un cliente que estaba justo en ese momento. El personal del grupo de tareas se identificó como de la Policía Federal y ya en su domicilio interrogaron a Nidia por los Lizazo y por los Avellaneda. Luego la llevaron a la ESMA. Gaby. Mario, ¿querés contar la anécdota? Dale, ahí esto, bueno, pasó en la nochecita del 24. La verdad que la tenemos a Mirta, que se me resiste a contarla en persona, pero bueno, esta es cortito, pero bueno, va atando lo que pasó en esa semana. Hay una florería que está en Avenida Mitre, pasando el túnel de Melo, cerca de un bulevar, una esquina, ahora hay una brujería, en esa gran florería que había ahí. Bueno, Mirta se encuentra con el Nono Lizazo, con mi viejo Jorge Niemal y con Haberger. Ellos venían caminando del lado de la vía, cuenta Mirta, los tres grandotes, nada disimulados, y acordaron una cita para el 26 en el café de Los Angelitos, ¿no? A la tarde, cerca de las 3:30, si no mal recuerdo. Y este es un punto que nos sitúa, ¿no? a todos los compañeros en ese lugar, y vamos a ver los tiempos en los que se fueron juntando, ¿no? Que nos habla después de una reunión que fue masiva, de más de una cita consecutiva. Y bueno, y quienes estaban laburando juntos, ¿no? Ahí lo tenemos que está mi viejo con el Nono y también al compañero Haberger. Bueno, ya después nos vamos a lo que fue la noche del 24, y acá me parece que entra Gabriel, ¿no? Sí. Elsa Mirta Pérez era enfermera. No militaba en ninguna organización política, pero a pedido de sus compañeros se postuló como delegada, una función que ejercía en abril de 1976. La noche del 24 de abril de 1976, 2 represores entraron a buscarla al policlínico de Osplat. Mirta, en el juicio por ESMA, declaró: uno de altura media, ni gordo ni flaco, otro alto, rubio, de ojos claros y con una itaca. Lo vi en la guardia, parado con la itaca, y me pareció que medía 3 metros, del susto que me pegué. La llevaron al 9º piso y mientras revisaban su placar le preguntaban si tenía panfletos o incluso drogas. Y yo no tenía nada de todo eso. Uno de los dos me saca mi ropa y se la lleva. Yo bajo de uniforme y cartera y así sigo el resto del camino. Desde que me ponen en el piso de un auto, creo que era un Falcon. Me ataron a una cama y se turnaban para violarme. Sí. Bueno, continuamos contando lo que pasó el día 25. Y en este caso, con los compañeros secuestrados que trabajaban en Osplat. José Ángel Forqueras, llegando a Osplat, vio que de un camión bajaba una persona con una itaca y que le pide que se identifique. Cuando él muestra su identificación, dicen: sí, este es. Fue secuestrado y llevado a la ESMA como Elsa Pérez. Jorge Luis Lerner tenía 39 años de edad
y lo secuestraron alrededor de la 1 en la calle, cerca de su casa, que estaba ubicada en el barrio Piedrabuena de la ciudad de Buenos Aires. Ricardo Peralta, vecino nuestro, fue secuestrado violentamente de su domicilio por un grupo de tareas del 3.3.2 y llevado a la ESMA.